muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy, miren nada más quién está conmigo, Margarita Tarragona. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Claudia. Muy amable y aprecio mucho poder estar aquí. Pues muchas gracias, Margarita, por tu generoso compartir. Y mira, cada conversatorio comenzamos con un breve poema. Hoy le toca a Manuel Fuentes Rosillo y es parte de un poema que dice: me dirijo hacia el futuro venidero por descubrir ese que quiero disfrutar por entero y habitar desanclado de prejuicios, libre como el viento, pertrechado con mis recuerdos, vidas y anhelos. Cabalgo sobre las olas de los acontecimientos que me circundan, ineludibles y me impregnan la piel, para reencontrarme con mi destino incierto, la aventura cotidiana de vivir de pie y no parar, porque me alimento de esperanza, camino ligero enamorado de la tierra y de sus gentes. Soy el único dueño y señor de mi vida y de mi tiempo y llevo en la mano el corazón abierto. Qué bonito, no lo conocía. Y pues bueno, hoy precisamente es este poema porque vamos a hablar acerca de lo que son las fortalezas humanas, Margarita. Entonces, pues quiero presentarte Ujú. antes de iniciar con el tema. Margarita Tarragona Sáez, ella es doctora en psicología por la Universidad de Chicago, especialista en psicología positiva, el estudio científico del bienestar y la felicidad, profesora de la práctica y directora del centro ITAM de Estudios del Bienestar, Instituto Tecnológico Autónomo de México, docente de Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania en línea, presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, terapeuta, coach y conferencista, autora de artículos académicos y el libro Tu Mejor Tú, anfitriona del podcast Psicología y Felicidad con Tarragona, ha recibido el premio Outstanding Practitioner de la International Positive Psychology Association. Muchas gracias. Y pues aquí estás, Margarita, bienvenida. Pues, Gracias. cómo vamos introduciendo este tema, Margarita? Es tan importante hablar de las fortalezas humanas y bueno, desde esta perspectiva que tú lo manejas, desde esta psicología positiva que tiene como objetivo buscar esta visión del bienestar humano, del desarrollo de los potenciales, de los talentos de las personas, del redescubrimiento, ¿no? De estas fortalezas que tenemos. Y pues, ¿cómo introduces este tema? Por qué hablamos de la importancia del reconocimiento de las fortalezas humanas? Pues hay un interés histórico en esto. En general, el estudio del bienestar o de la vida plena, del florecimiento humano, de la felicidad, eh, hoy en día es un trabajo científico, una parte de la psicología que se conoce como psicología positiva, pero tiene sus raíces en un interés que ha tenido la humanidad pues, de hace muchos siglos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles fue de los primeros en hablar de la felicidad, aunque no se refería como a estar contentos, sino a desarrollar nuestras virtudes. Y esto de las virtudes pues va muy de la mano de las fortalezas. Eh, y en la actualidad, uno de los temas que yo creo que son más bonitos dentro de la psicología positiva es justamente esto, estudiar lo que los pioneros en este campo llaman el lado luminoso de la personalidad, ¿no? La psicología tradicionalmente ha estudiado mucho las psicopatologías, las características de personalidad que son problemáticas, no sé, el narcisismo, el neuroticismo, este, el ser eh, muy, estar a la defensiva, o sea, hay muchas características de personalidad que se han evaluado a lo largo de décadas, pero generalmente asociadas a patologías o vistas como problemáticas. Y afortunadamente hoy en día también, además de eso, porque es importante entender la parte dolorosa, difícil de la vida de las personas o de sus características de personalidad, hoy en día también se estudia como las cualidades mejores de las personas. Se puede hablar de fortalezas de una manera muy sencilla, coloquial, como en términos de lo que hacemos bien, ¿no?
Una definición que me gusta mucho y que es muy fácil es que una fortaleza es algo que hacemos bien y que cuando lo hacemos nos sentimos bien, nos llena de energía. Entonces, ciertos tipos de fortalezas tienen que ver como con tus talentos, lo que se te da, aquello que haces bien, ¿no? Y para qué es lo que la gente te busca cuando necesita ayuda con algo, o desde que eras chico en tu casa decían, no, pues él es el bueno para arreglar bicicletas, o ella es buena para cocinar, eh, entonces esa es una manera de pensar en las fortalezas. También desde la psicología organizacional, desde hace varias décadas, se ha pensado en las fortalezas como qué rol o qué papel jugamos bien en una organización. Hay personas que son buenas para sugerir ideas novedosas, hay personas que son buenas para dar seguimiento con detalle a las cosas, hay personas que donde entran empieza a haber un buen ambiente, personas que son buenas para explicarles a los demás. Entonces, otra manera de ver las fortalezas es como qué roles jugamos bien. Y la tercera, que es la que yo conozco mejor, la que es más propia de la psicología positiva, son las llamadas fortalezas de carácter, que son estos rasgos de personalidad, que son cualidades que han sido valoradas en muchas culturas a través de la historia y que podemos desarrollar. Pero ya me eché un rollo muy largo, si quieres después te No, digo cuáles son esas fortalezas. claro que sí, no, no te preocupes. Mira, un poco escuchándote esta parte como del florecimiento de la persona, hablar de cómo la persona puede vivir en mayor plenitud, que es parte de la psicología positiva. ¿Cómo es que una persona puede darse cuenta de estos talentos o cómo los va desarrollando? ¿Es una cuestión que va aprendiendo o Ujú, se va desarrollando a través de generar cierto tipo de habilidades? ujú. ¿Son Pues como, natas? sí, pues como todo en psicología, prácticamente cualquier cosa en psicología tiene un componente genético y un componente de aprendizaje, de crianza o medioambiental, ¿no? Las fortalezas de carácter, que sí me gustaría mencionarlas para que las personas que nos ven sepan a qué nos referimos, son, se han encontrado 24, que son cualidades, como te decía, que se aprecian en muchas culturas a través de la historia y que podemos nosotros desarrollar. No me las sé todas de memoria, pero para darles una probadita, son cosas como el amor por el aprendizaje, la curiosidad e interés por el mundo, la capacidad de poner las cosas en perspectiva, el sentido de justicia, el saber trabajar en equipo, la espiritualidad, la gratitud, el sentido del humor, el entusiasmo. eh, ¿Cuál otra? El Apenas. ingenio, el eh, ingenio. no exactamente el ingenio dentro de esta clasificación, ¿no? Pero es esta capacidad de poner las cosas, integrar las cosas de una manera original. En fin, este tipo de cualidades, el saber perdonar, la amabilidad o bondad. um, ¿Cuál otra? La Bueno, valentía puede la ser. valentía, efectivamente, la capacidad de liderazgo. Entonces son estas las llamadas fortalezas de carácter. Y efectivamente las podemos desarrollar. Hay algunas que se nos dan de manera más natural, ¿no? Pero las podemos desarrollar. Si tú, por ejemplo, no sé, la prudencia es una fortaleza de carácter. Si una persona piensa, quiero ser más prudente, pues puede hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, voy a pensar 10 segundos antes de responder o antes de hablar. O me voy a controlar y no voy a criticar a nadie esta semana. Se puede cultivar la prudencia. Se puede cultivar, por ejemplo, la curiosidad. Si decides que si algo te llama la atención, en vez de dejarlo para mañana, pues ponerte a averiguar sobre eso, a preguntar. En fin, sobre cada una de las fortalezas hay cosas que podemos hacer. Ujú. Y, y efectivamente lo importante de esto es que se ha visto que las personas que conocen y usan sus fortalezas tienen más probabilidad de estar satisfechos con su vida, de sentirse felices. Por eso son importantes. Ujú. Margarita, ¿y cómo vamos llevando, por ejemplo, esto es desde la niñez, la parte en donde les vamos enseñando a los niños cómo destacar cada una de estas
fortalezas, que las vayan descubriendo, las ponemos en práctica con ciertos ejercicios, dinámicas, o Ujú. cómo se va desarrollando desde la niñez? Pues una cosa muy importante es tener un vocabulario, así como es importante tener un vocabulario de emociones, ¿no? Hay personas que nada más tienen como dos palabras para describir las emociones, ¿no? ¿Cómo estás? Bien o cómo estás mal, ¿no? Pero las emociones son pues todo un arco iris de muchísimas sutilezas, ¿no? Es diferente estar triste que estar nostálgico, no es lo mismo estar enojado que estar que sentirse que sentir rencor, no es lo mismo la alegría que la serenidad. Y se ha visto que cuanto más vocabulario emocional tenemos, gestionamos mejor nuestros sentimientos. Algo parecido pasa con las fortalezas. En general, mucha gente no tiene un vocabulario rico para las fortalezas. Y una de las primeras cosas que podemos hacer es saber cuáles son, ver, por ejemplo, esta clasificación, que por cierto se llama la clasificación VIA, V chica, IA, de fortalezas, y saber que hay muchas características diferentes que se pueden distinguir y que son aspectos importantes de las personas. Y entonces, por ejemplo, cuando un niño es chiquito, en vez de decir nada más, muy bien, Juanito, puedes decir, muy bien, qué bueno que te vi que fuiste generoso con tu primo, o qué bien que tuviste paciencia para resolver este rompecabezas, o si cuenta un chiste, ay, me da gusto saber tu sentido conocer el sentido del humor. Entonces, no nada más decir a los niños qué bien, o eres un campeón, sino ponerle nombre a eso que estamos observando en ellos, que no mencioné y es importante, es algo único y es la combinación de fortalezas. Algunos dicen que es como la huella digital de nuestra personalidad, ¿no? Porque a lo mejor alguien tiene, por ejemplo, sentido del humor y también mucho entusiasmo y aprecio por la excelencia, y a lo Ujú. mejor esa persona pues hace stand-up comedy, y a lo mejor hay otra persona que también tiene sentido del humor, pero tiene también serenidad y prudencia, y a lo mejor disfruta mucho leyendo un libro gracioso, pero no se para en un escenario. Entonces, la combinación especial que tiene cada uno de fortalezas lo hace ser único. Y eso también es algo muy bonito, ¿no? Darnos cuenta de que no hay nadie exactamente igual a nosotros, que cada quien es especial en cierta forma es una de las paradojas de la vida, ¿no? Somos todos mucho más parecidos que diferentes, ¿no? Y sentirse muy especial puede caer en ser narcisista, pero al mismo tiempo darnos cuenta de la maravilla que es que cada uno sí es único, nos puede ayudar a apreciar más quiénes somos y lo que podemos aportar. En tu experiencia, Margarita, como terapeuta, cuando llegan las personas y no tienen como esta visión del autoconocimiento, Ujú, que de pronto llegan y desconocen todas estas fortalezas de carácter, ujú. ¿cómo las vas guiando tú para que puedan descubrir sus fortalezas? Hablando, por ejemplo, de una persona adolescente o adulta. Ujú. Hay muchas maneras, muchos caminos, ¿no? Por ejemplo, casi siempre en la primera sesión les digo a mis clientes que antes de entrar en materia de lo que los trae por aquí, me gustaría conocerlos un poco. Y entre las cosas que les pregunto qué es lo que más les gusta hacer, qué hacen bien. Entonces, eso es una de las partes, de una manera, ay, perdón, sencilla, conversacional. Algo más sistemático, más formal que me gusta mucho hacer es pedirle a las personas que me vienen a ver que hagan un test de fortalezas que se llama justamente el test VIA, V chica y A, que es un test gratuito que se encuentra en línea, se puede hacer en muchos idiomas. Hasta la fecha lo han respondido más de 7 millones de personas. Mm. Y entonces las personas responden, te pregunta cosas como, ¿hasta qué punto tú eres de esta manera? Entonces hay un enunciado que dice, por ejemplo, no sé, cuando no estoy de acuerdo en algo, no me da miedo expresar mi opinión. Y tú tienes que contestar, no soy para nada así, soy un poco así, soy bastante así, soy muy así. Entonces se responde y te da unos resultados
te sale como un listado que te dice cuáles son tus fortalezas más importantes, de la que es más importante a la menos. Y entonces eso es como un tesoro, porque con esa lista de fortalezas puedes tener una conversación interesante con el cliente, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece que esto te retrata bien? Vamos a escoger una de estas. ¿Cuál de estas fortalezas que son las más importantes en ti es la que es más visible en este momento de tu vida? Y entonces podemos hacer como una indagación en la historia de la persona. Por ejemplo, si alguien es muy eh, curioso, ¿no? Eh, hablar de cómo ha sido vivir con esa fortaleza de ser curioso, qué le ha permitido la curiosidad, qué es lo que ha logrado gracias a su curiosidad. Alguna vez la curiosidad lo ha metido en problemas. Entonces es como muy bonito y creo que a casi todo el mundo le sorprende conocer sus fortalezas de esa manera. Porque una característica paradójica de las fortalezas es que como son algo que sentimos como muy nuestro, como que es algo que se nos da, a veces no lo apreciamos como fortaleza, ¿no? De hecho, una pregunta que a veces se hace para conocer las fortalezas es la siguiente. Bueno, y si te animas, te la hago a ti, Claudia, ¿no? Claro, adelante. Okay. ¿Cuál es una característica tuya, Claudia, que si te la quitaran, que si por un mes no tuvieras esa cualidad, esa característica, no serías Claudia, no serías tú? ¿Cuál dirías? Yo creo que en esta etapa de mi vida, el arrojo. El Esta arrojo. parte, como quizá lo que hablábamos de la valentía, a lo mejor, Ajá. como atreverme a hacer cosas distintas, atreverme a moverme de mi zona de confort. Wow. Y que es una cuestión aquí, por ejemplo, que a lo mejor yo era una niña muy tímida. O sea, si tú me Ah, ves en la niñez, ujú, quizá me costaba esto del arrojo. Y ujú. ahora es como algo que me identifica en esta etapa de mi vida, mis 48 años de edad. Qué bonito. En otro contexto, si estuviéramos tomando un café, te preguntaría, ¿y cómo pasaste de no tenerlo de niña a irlo desarrollando? A lo mejor hay una historia interesante en tu vida de cómo desarrollaste ese arrojo, ¿no? Claro. Eh, ya no me acuerdo qué te decía. Entonces la cuestión es que a veces no lo vemos como fortalezas porque lo vemos como, pues así soy yo, ¿no? Ujú, claro. Pues qué valioso, Margarita, porque fíjate, con esa simple pregunta, todo lo que me hiciste recordar, ¿no? Mm, Y se vienen como esta serie de eventos, precisamente, ¿no? En mi vida, cómo se fue transformando esto y cómo podemos ser de una forma y los eventos también, las circunstancias, a veces dolorosas, te ujú, llevan a hacer cambios y destacar estas ujú, fortalezas también. ujú. A lo ¿Cómo? mejor también algunos autores dicen que hay fortalezas que están como latentes o Ujú, subutilizadas y efectivamente las situaciones de la vida a veces hacen que eso que estaba latente como que emerja, ¿no? O que ujú. tengamos que echar mano de fortalezas que a lo mejor no estábamos utilizando. Y por ejemplo, Margarita, con eventos sociales que han ocurrido, vamos a suponer ahorita la cuestión de la pandemia, Ujú. ¿no? Hablando, por ejemplo, la resiliencia sería una de estas fortalezas. Yo creo que la resiliencia más bien es más que, incluye las fortalezas Ujú, y también otras cosas, ¿no? Como el apoyo social, como la manera en la que uno interpreta la adversidad. Pero sí, las fortalezas yo creo que sí nos ayudan a pasar por situaciones difíciles de una manera mejor, ¿no? ujú. Y por ejemplo, cómo actualmente en las personas también ha habido diferentes formas de manifestarse. Por ejemplo, en esta parte de la distancia que hubo, pienso ahorita mucho en adolescentes y jóvenes que les está Mm, costando trabajo ujú, reintegrarse nuevamente a las escuelas y que vemos que hay altos índices a lo mejor de ansiedad, de esta exposición a habilidades sociales que a lo mejor les fueron restringidas. ¿Cómo pudiera funcionar este destacar las fortalezas para ujú, poderlos guiar ujú, en estos momentos? ujú. Sí, tienes razón, hay mucha evidencia de muchos lugares del mundo que los jóvenes y adolescentes son los que más han sufrido emocionalmente con la pandemia y efectivamente hay índices altos de depresión, de ansiedad. Em,
Bueno, y entre paréntesis, hay gente que necesita terapia. Esto que estamos hablando ahorita nos puede servir a la mayoría de nosotros, pero no sustituye un proceso terapéutico para alguien que realmente está sufriendo mucho de ansiedad o de depresión, ¿no? Pero, ¿cómo se pueden usar? Pues, por ejemplo, eh, se me ocurre, si los chicos hacen un test de sus fortalezas, que se pueden hacer a partir de los 10 años, por cierto, eh, y ven, digamos, vamos a inventarnos, hay una niña que se llama Martita, y sus fortalezas son la amabilidad, eh, el amor por el aprendizaje, el aprecio por la belleza y la excelencia y el sentido de justicia, digamos, ¿no? Y está como nerviosa porque está volviendo a la escuela y no está muy contenta. Podríamos tener una plática con ella, a ver, ahorita en este momento para reintegrarte a la escuela, ¿cuál de estas cualidades tuyas crees que te puede servir más? La amabilidad, el sentido de justicia, el aprecio por la excelencia, ¿no? Entonces a lo mejor dice, pues yo creo que la amabilidad. Ah, y cuéntame, ¿por qué crees que la amabilidad puede ser especialmente útil? Pues porque si soy amable con las personas, a lo mejor les va a gustar más platicar conmigo. ¿Ok? Entonces a lo mejor, y si ves para atrás esta semana, ¿puedes identificar algún momento en que hayas sido amable con alguien? Ah, pues sí, a Juan se le olvidó su lunch y le compartí mi sándwich. Ah, pues sí, eso estuvo muy bien. Y si tú quisieras de manera así, a propósito, hacer una cosa amable un día de esta semana, ¿qué crees que podrías hacer? Entonces la idea es ir conectando cómo las personas ya están usando la fortaleza y no se dan cuenta o cómo la podrían usar. Claro, pues creo que es como muy útil esta ilustración que nos pones para poder guiar también. Y cuando estamos en una situación de pareja, hablando como desde este enfoque relacional, ¿para qué nos serviría en pareja trabajar en estas fortalezas? Mm, qué bonito. De hecho, hay investigaciones que han encontrado que cuando las personas conocen las fortalezas de su pareja, es más probable que tengan una relación satisfactoria, ¿no? Eh, Otros estudios diferentes, los de John Gottman, que a lo mejor conoces por tu trabajo como terapeuta, han visto que una de las cosas más dañinas en la vida de pareja es la crítica, ¿no? El desprecio, el ponerse a la defensiva, y la crítica es algo muy, muy importante. Y la crítica es como el otro, es justo lo opuesto de apreciar las fortalezas, es enfocarse en lo que el otro hace mal o no nos gusta, en sus déficits. Y ha visto Gottman también que las parejas más felices tienden a hablar bien del otro y a hablar, a decir cosas buenas al otro. Entonces creo que el conocer las fortalezas de la pareja nos ayuda a balancear la crítica y a apreciar más a la otra persona. Eh, y hay cosas divertidas. Unos colegas que aprecio mucho que se llaman James y Susie Pawerski de la Universidad de Pensilvania han escrito un libro muy bonito que se llama Felices para siempre. Eh, es interesante porque en inglés el libro se llama Happy Together, Felices Juntos, y a la versión en español le pusieron Felices para siempre, que suena más como a cuento de hadas, ¿no? Pero bueno, el punto es que ellos comparten muchas maneras en las que aplican la psicología positiva en la vida de pareja. Y una de ellas, que se me hace muy divertida, es que tienen una cita. Ya ves que en muchas parejas, o se los recomienda el terapeuta o ellas solas se les ocurre, vamos a tener una cita, digamos, todos los viernes vamos a hacer algo, vamos a ir al cine, o al menos cada 2 semanas vamos a tomar un café juntos o algo para reconectarse y estar ellos dos solos, ¿no? Bueno, pues lo que ellos proponen es hacer una cita inspirada en las fortalezas. Y cuentan, por ejemplo, James es filósofo, matemático, académico, y una de sus fortalezas de hasta arriba es el amor por el aprendizaje, ¿no? Y Susie, que también es muy abusada, ella es periodista, y su fortaleza principal es el entusiasmo, la chispa por la vida. Es una persona llena de energía, muy divertida. Eh, y entonces cuentan, por ejemplo, que una de las citas que hicieron fue, ellos viven en Filadelfia, hacer un tour de la ciudad de Filadelfia, ellos dos, en
patineta eléctrica. Entonces, el hacerlo en patineta como que corresponde a la fortaleza de ella, que le gusta hacer cosas divertidas, con mucha energía. Pero el chiste es que en el tour paraban en cada estatua que veían y se paraban y veían el letrerito de la estatua que decía quién era, cuándo había vivido. Y entonces eso satisfacía el amor por el aprendizaje de él, ¿no? Y esto lo podemos adaptar nosotros. ¿Qué tipo de actividad podemos hacer juntos en el que podamos cultivar la fortaleza de uno y la fortaleza del otro, la otra? Ujú. Pues qué valioso, ¿no? El poder, como dices, destacar y que finalmente es una tarea compartida, pero que empieza a haber motivación para ambos, ¿no? Ujú, Por ejemplo, cuando hablamos de la capacidad de perdonar o la ujú, misericordia, que también es una de las fortalezas de carácter, ¿cómo podemos encauzar este tipo de fortaleza desde una visión donde de pronto nos cuesta trabajo ante una situación compleja que vivimos y hay dolor ujú, todavía, ¿no? Hacia lo que sucedió. ¿Cómo podemos ir dirigiendo el generar este tipo de fortaleza? ujú. No me considero muy experta en el perdón, en el sentido académico. Curiosamente, es una de mis fortalezas principales de acuerdo al test VIA, pero digamos que en cuanto a la teoría y la investigación, no sé muchísimo del tema, pero sí hay investigaciones que indican que efectivamente el perdón, las personas que son capaces de perdonar tienen mayores niveles de felicidad. Eh, el perdón es algo que muchas tradiciones espirituales tienen al centro de sus ideas de lo que es necesario para ser una persona plena o buena. Eh, y sí hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford tienen todo un proyecto del perdón y ofrecen como un taller que dura varias semanas para las personas que sienten que tienen algo que perdonar. Creo que el perdón es complejo y no sé si por eso lo mencionabas, Claudia, porque hay situaciones en las que una persona ha sido realmente muy dañada, ¿no? Las personas que han vivido violencia por parte de un miembro de su familia, las personas que han sido pues, lastimadas, violentadas. Eh, y entonces ahí creo que es, no sé si decir, complejo, como por un lado validar que tienen toda la razón para sentirse furiosas o que es lógico que se sientan tristes o que nunca quieran volver a ver a esa otra persona. Ujú. Y al mismo tiempo, eh, cómo pueden lentamente perdonar, sí desean perdonar. Y por lo que he leído, perdonar no necesariamente quiere decir que todo va a ser como antes o ya eh, te voy a volver a querer como antes, nos vamos a ver tanto como antes, sino que es como eh, soltar el peso que esa emoción que agobia no sé, del enojo, del rencor, acaba teniendo sobre la víctima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, no sé tú qué opinas sobre eso. Hubo alguna vez también como cuestiones de modelamiento, ¿no? O sea, puede haber formas en las que descubramos cómo solían perdonar algún miembro de nuestra familia y que eso haya también influido en nuestra forma de cómo lo podemos hacer. O sea, estas fortalezas, aunque son individuales y como decías tú, como la huella digital, muchas de ellas también pueden ser modeladas por Sí, gente que está cercano a nosotros, ¿no? claro, claro. Sí. Sí, definitivamente, ¿no? Y por ejemplo, hay maneras de pedir perdón que son mejores que otras, porque puedes decir, perdón, ¿no? O sea, como que y realmente, pero el pedir perdón bien implica reconocer Ujú. lo que uno hizo, reconocer el efecto que tuvo en el otro y entonces pedir perdón, ¿no? O sea, y eso se les puede enseñar a los niños, ¿no? Si, no sé, le rompiste el cochecito a tu hermanito, enseñarles cómo pedir perdón. Y si se puede reparar, por ejemplo, en ese caso, a lo mejor decirle, perdóname por haber roto el coche, es que fui descuidado porque lo tiré por la ventana, me Ujú. da mucha pena te ofrezco regalarte el mío o te ofrezco tratar de arreglar el cochecito que se rompió contigo. Eh,
Entonces, si se puede incluir una parte de reparación, todavía mejor. Me gustaría recomendar un libro que me gusta mucho de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, que ella sí es una experta en perdón y en resiliencia, y justamente su libro se llama Saber Perdonar. Se lo súper recomiendo. Está lleno de ideas prácticas y de un fundamento muy sólido espiritual y psicológico que es muy bonito. Muchas gracias, Margarita. Ahorita que me preguntabas, yo recuerdo en la cuestión de la logoterapia nos ponían mucho como esta visión del cuadro de Rembrandt, del hijo pródigo, y nos Mm, hablaban como de distintos niveles. Y ahorita me hiciste recordarlo, el nivel como más superficial es el del hermano, que en el cuadro solamente se está viendo como a sí mismo, o sea, esta parte como un poco egoísta mm, de decir, yo estuve con mi padre y sin embargo a mí no me van a hacer fiesta o no me ujú, están tomando en cuenta y estoy solamente viéndome a mí en ese primer nivel como superficial. ujú, Y luego se ve el hijo pródigo que está como en un nivel más profundo donde reconoce que cometió un acto que dañó a otra persona. Entonces ya no solo me estoy viendo yo, sino estoy viendo el efecto también de mi acción. ujú, Y luego el nivel más profundo que nos hablan es el del padre, donde el padre ve el cuadro completo y ve mm, al hijo que está acá atrás, ve al mismo hijo y lo levanta porque se reconoce a él mismo con su inmadurez mm, reflejado en el hijo cuando qué bonito. cometió él a lo mejor situaciones de inmadurez. Y ahorita que lo comentaste, se me ocurrió también mencionarlo, ¿no? Creo que también es una visión distinta, pero bueno, vamos a buscar también ese libro que nos recomiendas, Margarita. Saber Perdonar de los Argentina Rivas Lacayo. Muchísimas gracias. Y Margarita, un poco hablando, por ejemplo, nosotros trabajamos también lo que es la terapia sexual y estoy viendo que hay varias de estas fortalezas que van acorde. Por ejemplo, la curiosidad que decías, el sentido del humor, que de hecho se vuelve como uno de los principales lubricantes para que la relación empiece a ser como más afectiva, ¿no? Este sentido del humor, este acercarme contigo, disfrutar. ¿Cuáles son las fortalezas que tú consideras se pudieran trabajar como en ese rubro también? Ay, qué buena pregunta. Fíjate que varios autores han comentado que un tema que casi no se estudia en la psicología positiva es el erotismo, ¿no? Y que es una fuente de mucha satisfacción y placer y cercanía para muchas personas, y sin embargo se ha estudiado muy poco, entonces a lo mejor ahí podría ser una de las pioneras, uno de los pocos que lo ha estudiado se llama Todd Kashdan. Entonces yo creo que prácticamente cualquiera de las fortalezas nos puede ayudar en nuestras relaciones interpersonales, pero como decías tú, creo que para esa parte en particular tienes razón, ya las mencionaste tú, no sé si puedo agregar algo, la curiosidad, la vitalidad o entusiasmo, la amabilidad o kindness, el ser bondadoso con el otro, eh, la trascendencia, porque puede haber momentos que se experimente, ¿no? Una verdadera sensación de trascendencia y la capacidad de amar, que es una fortaleza también. Son unas que se me ocurren. No Claro, sé, a lo mejor de haber sabido hubiera traído la lista para ver cuáles se te ocurren a ti. A ver, déjame ver si la tengo por acá. claro. Hablabas también de la originalidad, ¿verdad? Ujú. Mencionaste Sí, como ser original, creo que también pudiera ser algo para la creatividad dentro del erotismo, el ser original, pudiera ser una. ujú. El arrojo también. Sí, tienes razón, la valentía, no había pensado en esa. Ujú, Bueno, y me haces pensar en algo que no hemos mencionado. Estaba buscando aquí a la lista de fortalezas porque pienso, a lo mejor yo te las digo y tú me dices cuáles crees que pueden ser especialmente interesantes en el mundo del erotismo. Pero a ver, déjame buscar dónde tengo mi listita de las 24 porque no me la sé de memoria. Debería. Em, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. sí, no te preocupes. Ok, mira, son la creatividad, ¿no?
Ujú. Bueno, yo te las digo primero todas y tú me dices cuáles crees que podrían ser. Creatividad, curiosidad, apertura mental y juicio crítico, amor por el aprendizaje, perspectiva, valentía, perseverancia, honestidad, vitalidad, amor, bondad, inteligencia social, trabajo en equipo, equidad, liderazgo, perdón, humildad, prudencia, autorregulación, aprecio de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido del humor y espiritualidad. Wow. ¿Cuáles de estas te latieron? Pues yo creo que como lo comentas, ¿no? Todas Casi pudieran todas, llegar a ¿verdad? tener parte y es importante, fíjate, qué interesante porque finalmente la sexualidad es algo transversal, atraviesa nuestras vidas en todas las etapas y creo que sería muy interesante, ¿no? Esta parte de compaginar en el erotismo, ahorita que lo mencionabas, el rescatar estas fortalezas, cómo pudieran fortalecer esa área en pareja. Qué interesante. Sí, y me Es- hizo pensar cuando hablabas, por ejemplo, del arrojo dentro de la sexualidad, pero puede ser en la vida en general, una idea que viene desde Aristóteles y que proponen también los teóricos actuales sobre las fortalezas, tiene que ver con el justo medio. Una fortaleza se puede subutilizar, pero también se puede sobreutilizar, ¿no? Entonces pensaba, por ejemplo, la valentía o una persona que subutiliza la valentía, pues es cobarde, ¿no? Y a lo mejor no se anima a hacer cosas. Pero una persona que sobreutiliza la valentía, a lo mejor se pone en una situación de riesgo, ¿no? O, ¿cuál es, cómo le llamaríamos una valentía exagerada? Como ¿cuál sería la palabra? Pues a lo mejor sí, ¿no? Como esta parte del ímpetu que lo lleva como a los límites, a romper límites, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Em, entonces, también es bonito pensar en que cualquiera de las fortalezas se puede subutilizar o sobreutilizar. Eh, y también si alguien está en una situación difícil, ya no hablo solo de la vida de pareja, sino en general, se le puede invitar a pensar qué fortaleza está subutilizando en este momento o sobreutilizando, ¿no? Por ejemplo, a las mamás nos pasa mucho, o al menos a mí, que por tratar de cuidar a nuestros hijos, a veces, ya te pusiste el suéter, ya vas bien, seguro ya te lo pusiste, cuídate porque va a hacer mucho frío, y ya a la octava vez ya está desesperado el adolescente, ¿no? Y es una fortaleza esa capacidad de amar, pero a lo mejor estamos exagerando en nuestra manera de estarla aplicando constantemente, ¿no? Claro, sí, porque podemos invalidar de pronto a la otra persona cuando Ujú, no medimos esos límites, ¿verdad? Margarita, ¿cómo te gustaría que cerráramos este tema para irlo cerrando? ¿Qué te ujú, gustaría dejarnos así como de puntos claves ujú, para meditar en torno a las fortalezas humanas? ujú. Pues para mí serían, digamos, tres cosas. Uno, saber que todos tenemos fortalezas. Simplemente saber eso ya es como ponernos unos lentes que nos permiten verlas, ¿no? O sea, si en tu marco conceptual está que todo el mundo tiene fortalezas, es más fácil que las veas. Am, Dos, que vale la pena tener un vocabulario de fortalezas, aunque no nos sepamos todas de memoria, como yo demostré que no me las sé, este, pero sí saber que son este tipo de cosas, el sentido de justicia, el sentido del humor, la capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la valentía. Entonces, tener un vocabulario para poder identificarlas en otras personas y en nosotros mismos. Y en tercer lugar, conocer nuestras fortalezas y usarlas de diferentes maneras y con frecuencia, porque eso nos ayuda ahora sí que a ser la mejor versión de nosotros mismos. Ujú. Y se me ocurre ahorita que comentas esto, ¿cómo podemos identificar, por ejemplo, como a veces como mamás o papás nos cuesta trabajo ver que cada hijo tiene su propia huella digital, como Sí, dices, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo podemos identificar en cada hijo sus fortalezas? ¿Qué ejercicio nos sugerirías? Ay, le sugeriría un libro muy bonito de la doctora Lee, se escribe Lea Waters, así water como agua en inglés, y el libro se llama Crianza centrada en fortalezas, y justamente es una guía para padres. Ella ha hecho mucha investigación, pero la traduce de una manera muy clara en lenguaje sencillo para todos. Y ella justamente responde esta pregunta: ¿cómo podemos los papás darnos cuenta, sobre todo cuando nuestros hijos son pequeños, de cuáles son sus fortalezas?
Uno es observar aquello que hacen bien, observar qué es lo que les llama la atención o a lo que se dedican cuando nadie los está forzando, cuando nadie los está obligando, a qué es a lo que le dirigen la atención. A lo mejor es a leer, a lo mejor es a dibujar, a lo mejor es a ver hormiguitas en el pasto, y eso puede indicar como la semillita de una fortaleza. Y lo tercero es que aprenden rápido y que les da energía cuando lo hacen. Realmente son 4. Entonces, ¿qué hacen bien? ¿Qué es lo que escogen libremente hacer? ¿Qué aprenden rápidamente y qué les llena de energía cuando lo hacen? Qué interesante, Margarita. Pues con eso nos das así una visión muy importante de cómo podemos en casa también, porque pues este programa también es educativo y busca estas propuestas para el bienestar comunitario y pues te quiero agradecer tu generoso compartir. Gracias por hablarnos de este tema tan valioso. Y bueno, también si nos invitas a comprar tu libro también, a ver. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Realmente haces una labor que me parece muy importante. Y bueno, mi libro se llama Tu mejor tú. Está inspirado justo en esta idea que tenemos versiones de nosotros mismos y que la psicología positiva nos puede ayudar a desarrollar la mejor versión, no a ser nadie más. Hace poco leía una frase de Carl Rogers que decía que no hay por qué pedirle a una rosa que se vuelva una margarita. El chiste es que la rosa sea la mejor rosa que puede ser, ¿no? Y me gusta mucho esa idea, cómo poder ser como nosotros ya somos, pero desde nuestras mejores facetas. Te agradezco mucho que me permitas hablar de mi libro. Gracias, Margarita. Y pues, ¿dónde te contactamos? Si tienes alguna página en especial, Gracias, también pues tienes un podcast. ay, sí, la verdad me encanta hacer el podcast, ahí creo que tenemos mucho en común porque tú haces este programa también. Mi podcast se llama Psicología y Felicidad y lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Y también estoy en Instagram, en Facebook como Margarita Tarragona. Pues muchas gracias, Margarita. Gracias por tu generoso compartir, como te comentaba, y por tu calidad humana y tu tiempo, sobre Gracias. todo, que sé que eres una mujer muy ocupada, pero que te diste Tú este también. espacio Hoy en para, día el estar muy ocupados es como el mal de nuestros tiempos, ¿verdad? Pero ¿verdad? te agradezco No, mucho pero la te invitación. agradezco mucho y bueno, no dejen de ver Converso. Recuerden el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y también los jueves a la 1 en vivo, radio en línea por internet. Converso con expertos en salud, sexualidad, educación y psicoterapia. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.